Yay, muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que todo genial. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar a cómo haceros invisibles en Internet. Cuando estamos navegando en Internet, utilizando el correo o cualquier servicio, nos estamos exponiendo a la red. Todas estas acciones están dejando un rastro el cual te relaciona a través de tu dirección IP que van a utilizar todos estos proveedores. Existen muchísimas técnicas por las que los ciberdelincuentes son capaces de obtener tu dirección IP. Por lo tanto, ocultar esto es imprescindible para intentar evitar ser foco de esta gente. En este vídeo os voy a contar 3 técnicas para conseguir camuflar vuestra dirección IP, con lo que además vais a poder cambiar la geolocalización de donde estéis ubicados para conseguir desbloquear censura de vuestro país y todo lo que ya hemos comentado: privacidad en línea, seguridad y ser versátiles en vuestra navegación. La primera técnica que vamos a utilizar es la VPN, Virtual Private Network. Al final, esto es un servicio que te ofrece, que está en un servidor configurado, el cual te está proveyendo de un tunneling. Tú te vas a conectar a ese servidor, a ese servicio, y todo el tráfico que hagas en Internet lo va a hacer él por ti. Esto es uno de los protocolos, al menos. El resumen, sin profundizar demasiado técnicamente, lo que hacen es que cuando estás conectado a este servicio de VPN, va a hacer por ti, va a ser la cara visible de todas las operaciones que vayas a hacer tú en Internet. Por ejemplo, si vas a una página web, el registro que se queda en el log de esta web no va a ser de tu IP, sino de la VPN que estás utilizando. Existen muchísimos servicios de VPN y proveedores de ello. Incluso si tú tienes un VPS o un servidor privado en el cloud, por ejemplo, localizado en otro punto geográfico, tú también podrías configurar tu propio VPN. A mí, por comodidad y porque además es gratuito, nadie me paga, eso sí, yo utilizo ProtonVPN. Tiene una versión de pago y otra gratuita. La gratuita me sirve para hacer las operaciones que yo hago, pero por ejemplo, si quisiera localizarme en un punto en concreto geográfico, tendría que ir a la versión de pago. Os voy a enseñar en mi entorno de Kali Linux cómo conectarnos a un VPN con ProtonVPN. Veis que aquí tenemos las Free Location, que tenemos Japón, Holanda y Estados Unidos. Para conectarme, por ejemplo, a Japón, le damos aquí y ya estaríamos saliendo a Internet con una IP de Japón. ¿Cómo lo comprobamos? Pues nos vamos a ir a Internet, vamos a poner cuál es mi IP y vamos a ver dónde nos está localizando. Vale, ya estáis viendo que aquí nos está poniendo Tokio, Japón, y que la IP ha cambiado a la que ponía antes. Así que nuestro VPN quiere decir que está funcionando correctamente. Lo siguiente que vamos a utilizar es el navegador Tor, que además de permitirte navegar por la Deep Web, te voy a dejar un vídeo por aquí para que lo hagas de forma segura, navegar por la Deep Web, digo. También Tor te ofrece un montón de servicios para mantenerte oculto en Internet, no solamente a través de estos proxies que utiliza, sino que también tiene un sistema que si por las cookies te están intentando localizar o ya intuye el sistema que te tienen localizado, Tor te va a asignar otra nueva dirección, te va a avisar y va a refrescar tu dirección IP para que impidan ese tracking que te hagan. Además, Tor, esta funcionalidad la tiene integrada en su navegador. Si por lo que sea queremos refrescar nuestra identidad, crear una nueva identidad, le vamos a dar al botoncito este de la escoba y nos va a abrir otro navegador con otra IP nueva. Por último, y viene la guinda del pastel, son las proxy chains. ¿Qué es esto? Pues igual que las VPN funcionan a nivel del equipo, las proxy chains te permiten ejecutar aplicaciones para que vayan a través de un túnel. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas tus conectividades van a ir a través de este servicio de proxy, sino que solamente las que ejecutemos a través del comando de proxy chains lo van a hacer. A nivel de configuración necesitamos hacer varias cosas. Por un lado, instalar proxy chains, apt install proxy chains. En Linux no tiene más. Segundo, instalar Tor. Una vez que instalamos Tor y demás, tenemos que levantar el servicio de Tor. Vamos a editar el servicio de las proxy chains con el fichero proxychains.conf y vamos a asegurarnos de varias cosas. Primero, que estén dynamic chain, ¿vale? Y luego, en lo último, vamos a configurar los socks para que apunten al servicio de Tor, que son estos dos por norma general, a no ser de que lo hayáis manipulado. Una vez tengamos la configuración realizada, vamos a asegurarnos de que el servicio de Tor esté levantado y vamos desde fuera del modo de root a ejecutar el Firefox a través de proxy chains. Vale, y aquí vemos que toda la actividad que está viendo, están empezando a ponernos aquí direcciones IP y cositas, que lo que quiere decir es que están realizando todo el tunneling y se están realizando las operaciones correctamente. Si nos vamos a cuál es nuestra IP, por aquí vemos ya que nos está mandando a Francia, ni más ni menos. Así que nada, chavales, espero que os haya molado el vídeo, hacérmelo saber a través de un like y un follow y un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo.